Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal están? Yo soy Sebastián Luna y hoy día estaremos resolviendo este problemita del ONEM. Bien, vemos que nos dice, considera un tablero de 60 por 60, es decir, de 60 filas y 60 columnas. En la fila que está más arriba están escritos los números del 1 al 60, de izquierda a derecha, como podemos ver acá, ¿no? Acá estamos con el tablero que simularía ser el tablero de 60 por 60. Bien, y en la fila que está más arriba tenemos escritos los números del 1 al 60 de izquierda a derecha. También me dice el problema que en la columna que está más a la izquierda, que sería esta, se escriben los números del 1 al 60, pero de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, luego, nos dice que en cada una de las demás casillas se escribirá un número entero, de tal forma que la suma de los números en cada subtablero de 2 por 2 sea siempre la misma, exactamente igual a 80. Si en la casilla que está en la esquina inferior derecha debe estar escrito el número A, aquí está la casilla que está en la esquina inferior derecha, aquí está escrito el número A, entonces nos pide hallar el valor de A, que es un entero positivo. ¿Bien? Listo. Entonces, para resolver este problema, primero vamos a notar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, si yo tuviera acá un subtablero de 2 por 3, vamos a probar que esta suma de acá, de los números que están acá, es igual a la suma de los números que están acá. Los de la izquierda es igual a la suma de los números de la derecha. Entonces, bien sencillo de probar utilizando el dato que nos dice que la suma de los números en cada subtablero de 2 por 2 es siempre la misma, ya que si observamos este subtablero de 2 por 2 de aquí, podemos ver que la suma de los números en ese subtablero de 2 por 2 es a más b más x más y. Y ahora, si observamos otro subtablero de 2 por 2, que sería el que está inmediatamente a la derecha, este de acá, podemos observar que la suma de los números en ese subtablero sería c más d más x más y. Y sabemos que estas sumas deben ser iguales, porque ambas deben ser 80, entonces serían iguales. Y podemos cancelar x, x y de cada lado, quedándonos así que a más b es igual a c más d. Lo que decíamos, que la suma de los números en la izquierda es igual a la suma de los números en la derecha. Listo. Entonces ya estaría probado lo que decíamos. Bien, ahora vamos a probar algo más interesante todavía. Vamos a probar que si tenemos esta figura, que sería en este caso un subtablero, ¿ok? De 2m por 3, es decir, conformado por 2m filas, cada una de 3 casillas. Si tenemos entonces esta figura, se cumplirá que la suma de los números en la primera columna es igual a la suma de los números en la tercera columna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo probamos esto? Utilizando lo que tenemos por aquí. Veamos que aquí, en este subtablero de 2 por 3, se cumpliría que la suma de los números en acá, ¿no? Estas dos casillas, debería ser igual a la suma de los números en estas dos casillas. De igual modo, si nosotros vemos ahora el siguiente subtablero de 2 por 3, el que estaba acá abajito, entonces la suma de los números en estas dos casillas sería igual a la suma de los números en estas dos casillas. ¿De acuerdo? Eso tendríamos. Y así sucesivamente podemos ir formando grupitos de subtableros de 2 por 3 hasta llegar a este de aquí, en el cual pasaría lo mismo, que la suma de los números en estas dos casillas sería igual a la suma de los números en estas dos casillas, ¿no? Todo eso por lo que probamos a la izquierda. Y de ese modo tendríamos lo que decimos, que si yo ahora sumo los números en toda esta columna, debería ser igual a la suma de los números en toda esta columna, ¿no? Por lo que estamos viendo acá. Bien, entonces lo estaríamos probando. Ahora vamos a utilizar eso para el problema y con eso lo vamos a resolver bien rápido, ¿no? Porque tal vez hubiera sido más complicado, obviamente, tratar de llenar todas las casillas. Pero acá, utilizando estos dos pequeños detalles, va a salir bastante rápido. En primer lugar, observemos que la suma de los números en toda esta columna, que consta, ¿no?, de 60 casillas, de un número par de casillas, así que es correcto. Vamos a usar el segundo, bueno, la segunda prueba, ¿no?, el segundo lema que pusimos por acá. Bien, entonces, la suma de los números en esta primera columna de 60 casillas debería ser igual a la suma de los números en esta segunda columna. ¿Sí? Por lo que hemos probado, ya que cada una consta de 60 casillas y están separadas por otra columna. Bien, luego la suma de los números en esta columna, la segunda que estamos viendo acá, la segunda de amarillo,
debería ser igual a la suma de los números en esta tercera columna, la tercera de amarillo. Que en realidad sería, hablando ahora sí de las columnas del tablero, sería la quinta columna, ¿no? Si nos damos cuenta. Bien, entonces, llegaríamos a que la suma de los números en la primera columna sería igual a la suma de los números en la tercera columna. Luego, esto sería igual a la suma de los números en la quinta columna. Y así sucesivamente hasta llegar a la columna número 59, que sería la penúltima columna. Bien, y la suma de los números seguirá siendo exactamente la misma. ¿Listo? Entonces tendríamos que la suma de los números en la primera columna sería igual a la suma de los números en esta columna. Ahora vamos a fijarnos en esta de acá, esta pequeña columna que va a constar también de un número par de casillas, de 58 casillas. Bien, entonces la suma de los números en esta columna de acá tiene que ser igual a la suma de los números en esta columna, ¿no? Nuevamente por el lema que hemos probado ahí arriba en la derecha, ¿sí? Entonces tendría que ser igual a la suma de los números en esta columna, que está separada por otra columna, ¿no? De la anterior. Y de igual forma debería ser igual a la suma de los números en esta siguiente columna, ¿sí? Y así pues tendríamos y llegaríamos que al final, igual que antes, terminaríamos que la suma de los números en esta columna de 58 casillas sería igual a la suma de los números en esta columna también de 58 casillas. Y de ese modo tendríamos algo muy interesante. A ver, tendríamos entonces que la suma, primero, de todos los números acá, en la primera columna, es igual a la suma de todos los números acá, en la columna 59. Pero también la suma de todos los números acá dentro es igual a la suma de todos los números acá dentro también. Entonces, si yo restara la parte amarilla de la parte verde, o al revés, ¿no? A la parte amarilla, claro, le resto la parte verde en esta primera columna, obtendría el mismo resultado que si yo restara a la parte amarilla a la parte verde, pero en esta segunda columna, ya que la parte verde son iguales y la parte amarilla son iguales. Y si yo resto la parte amarilla a la parte verde en la primera columna, solo me quedarían los números 1 y 60. Tendríamos la suma 1 más 60. Y si acá yo restara la parte amarilla de la parte verde, me quedarían los números 59x. Entonces tendría 59 más x. Y estos deben ser iguales porque la parte amarilla son iguales y las partes verdes son iguales en la suma, ¿no? De los números que van en esas casillas. Bien, y acá podemos sacar el valor de x. ¿Quién sería el valor de x? El valor de x sería 2. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, ya habiendo sacado el valor de x, ya podemos terminar el problema. Porque ahora, por último, vamos a aplicar el primer lema que probamos, ¿no? Solo que volteado, rotado, ya no va a ser para un subtablero 2×3, sino para uno de 3×2. Es decir, va a ser el mismo rectángulo volteado y de igual forma va a funcionar, ¿no? Se puede probar del mismo modo, de como se probó acá. Bien, que funciona. Entonces, la suma de los números acá debería ser igual a la suma de los números acá, ¿sí? Porque dentro de este subtablero de 2×3 tendríamos eso, ¿no? Es el mismo que arriba, pero volteado, ha sido rotado. Bien, luego la suma de los números acá debería ser igual a la suma de los números acá, y así sucesivamente. Esto ocurre en la primera columna, esto en la tercera, esto en la quinta, así sucesivamente hasta llegar a la columna 59, la penúltima, ¿no? Entonces al final la suma de los números acá sería igual a la suma de los números en el inicio. Eso quiere decir que la suma de los números aquí tiene que ser 119, porque aquí la suma de estos dos números, 59 y 60, es 119. Entonces, si acá yo le pongo, digamos, vamos a ponerle m y n, entonces m más n sería igual a 119. Bien, entonces, pero yo sé que en cada subtablero de 2×2 la suma de todos los números es 80, entonces en este subtablero de 2×2 la suma de todos es 80. Eso quiere decir que m más n más x menos a sería igual a 80. M más n es 119, x vale 2, ya podríamos hallar el valor de a.
hallamos el valor de A y sería finalmente igual a 41. Y esta sería pues la respuesta. Bien, entonces así resolveríamos este pequeño problema, que era pues de un tablero muy grande, pero al final salía utilizando simplemente estos detalles que vimos, que siempre ocurren cuando tenemos que la suma de los números en cada subtablero de 2×2 es la misma. Entonces no nos olvidemos de eso porque puede ser algo que se necesite ver para otro problema muy similar. Bien, espero que les haya gustado la solución y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.